Muchas gracias. Primero quisiera pedirles disculpas por mi castellano, pero les juro que mi inglés es mucho peor, así que tendrán que aguantar. Segundo, quizá dos palabras sobre la Federación de Exportadores de Vinos Espirituosos, la organización en la que trabajo, que reúne a unas 550 empresas que juntas representan el 85% de las exportaciones francesas de vinos y espirituosos, y este año fueron casi 10,8 billones de euros de exportación. Así que la exportación, ya se ha dicho esta mañana, es un tema que nos interesa a todos, pues, porque claramente pensamos todos que ahí está nuestro futuro. Para empezar, ese es el tema que me asignó don Rafael, que es siempre un tema interesante, pero el tema de equilibrio es este. Los dos están en equilibrio, pero hay uno que está más confortable que el otro, y siempre es un poco difícil saber lo que uno pone detrás de esta palabra. Yo diría que el de izquierda es un equilibrio que va duradero, cuando el de derecha quizás sea más temporal. Para empezar, quizá unos datos sobre las empresas y algunos elementos sobre el sector francés. Ya ves la superficie en producción de 760.000 hectáreas, una producción este año de 46 millones de hectolitros, 87.000 explotaciones dedicadas a viticultura y casi 70.000 especializadas en viticultura, unas 1.100 bodegas, pero una mitad de estas que realmente tienen un nivel de actividad importante en ventas. Y en el conjunto nacional, pues casi 60% de las ventas en el mercado doméstico y 40% en la exportación. En cuanto a las indicaciones de calidad, la verdad es que no sé lo que es una indicación de calidad, porque desde varios años que estoy en este sector sé más o menos lo que es un vino malo, un vino con defectos, pero un vino de calidad es algo muy, digamos, un punto de vista muy diferente según el que habla y el que bebe. Así que lo único que puedo decir es que indicaciones de calidad no siempre se debería limitar a indicación geográfica, y por supuesto se puede hacer vinos de calidad sin que sean de indicación geográfica. Ya tenemos vinos varietales con añada que no tienen denominación de origen y que son muy buenos. En Francia, he visto que es casi un récord que compartimos con Italia, tenemos más de 400 denominaciones de origen y indicaciones geográficas protegidas. No sé si es todo un récord, pero la verdad es que incluso yo no consigo conocerlas todas, así que tengo mucha compasión para los extranjeros que tienen que integrar ese número. 90% de la declaración de cosecha se hace bajo una denominación de origen u una indicación geográfica. Lo interesante es que al final solamente representan el 75% de las ventas, lo que significa que hay un 15% que se vende de otra manera. Nuestra organización está basada en dos tipos de estructuras. Una que se llama Organismo de Defensa y Gestión y otra que se llama Organización Interprofesional. El primero es básicamente el conjunto de los productores de uva que va a decidir las reglas que van en el pliego de condiciones de cada denominación de origen o indicación geográfica. Es importante porque es este conjunto que también va a definir cuál es el rendimiento o cuáles son el nivel de plantaciones que se va a otorgar en una denominación de origen. Es decir, que claramente los productores
tienen una actuación muy fuerte en la oferta final de uva. Es un sistema histórico creado en 1935 que funcionaba perfectamente bien en un mercado bastante cerrado, como el de aquellos tiempos. Ahora que el mercado está cada vez más abierto, claramente llegamos a unos límites. Entonces, el sistema interprofesional, desde este punto de vista, pues ofrece unas ventajas muy interesantes. Claramente, el primer ejemplo histórico en cuanto a interprofesión salió en Champagne. Se ha hablado mucho esta mañana por otras personas de digamos, el éxito de Champagne, pero es interesante siempre recordarse que a mediados del siglo pasado, 1950, pues la miseria estaba vigente en Champagne. El despegue económico de Champagne solamente vino después de la Segunda Guerra Mundial y progresivamente hasta el éxito que conocemos ahora. En 1970 solamente se vendía 100 millones de botellas, estamos ahora a más de 300 millones y con un valor que nunca ha bajado. Porque ambos lados, es decir, los viticultores por un lado y las bodegas por otro, han decidido juntos de incrementar poco a poco las plantaciones, el rendimiento, decidir cuáles eran las uvas que había que plantar para mejorar la calidad del producto. Es decir, que ha sido un proceso común de desarrollo de la denominación de origen y del mercado. Y eso es, para mí, lo más importante porque puede haber 1 millón de herramientas para intentar guardar ese equilibrio, pero si no hay una voluntad clara de ambos lados de conseguir un proyecto común, pues las herramientas no bastan, necesitamos algo más. Voy a pasar rápidamente porque si no os vais a quedar sin comida. Básicamente ese es el funcionamiento de una interprofesión, viticultores, bodegas por cada uno de su lado. Mucho trabajo sobre los elementos técnicos y la promoción de vino. Hay una cosa muy importante también que hay que señalar, es que, por ejemplo, en una zona como Champagne, y ocurre también en otros, pues hay muy poca inversión en promoción, porque básicamente la idea es que la promoción genérica pues no facilita la valoración, la creación de valor en el producto. El que quiere promocionar, pues promociona el producto a través de su marca. Y es una cosa muy importante, es que hay un acoplamiento entre la denominación de origen y la marca que es absolutamente clave para conseguir el desarrollo en los mercados. ¿Dónde invierten en temas de promoción, si lo puedo llamar así? Pues básicamente en la defensa de la denominación de origen, porque lo peor es cuando unos desafortunados intentan comercializar bajo el nombre Champagne productos que no lo son. Y entonces, claramente, eso desvalora al producto y es un problema para todos los productores, viticultores como bodegueros de la región de Champagne. Pero lo interesante en ese esquema es que, al fin y al cabo, discuten entre ellos, en general, en una interprofesión, pero el consumidor no está siempre por ahí. Y eso es realmente un reto si vemos a lo que va por delante. Intento ir rápido. Voy a pasar, pero claramente el mercado está en los países emergentes. Se va a crecer muy rápidamente en unos países, ya verá, que no son realmente totalmente convencidos de que el vino es la bebida de cada día. El té es lo que más se bebe en el mundo.
Así que si tenemos que salir en Asia, pues vamos a tener que trabajar con otras ideas. Eso también para ver que pues, en Europa la parte naranja es el consumo de vino, pero se ve un poco de consumo de vino en América. Medio Oriente es porque hay las líneas aéreas que compran mucho vino, pero no es el consumo local. Y básicamente lo que más se consume son espirituosos y cerveza, es decir, un sector con marcas muy potentes. Y además, ya se ve que la Biblia no es el libro más conocido en otras zonas. Claramente hay unos consumidores que nos crean un problema porque no consumen. Así que eso significa que vamos a tener que cambiar un poco nuestro punto de vista, justo para subrayar lo que ya se ha dicho. Hay un ranking de las 100 primeras marcas de vinos espirituosos. Entre las 100 solamente hay 2 en vinos tranquilos, hay también algunas en vinos espumosos. Pero en esas 12, pues no hay una sola que sea de Europa. Y eso nos trae otra vez más al hecho de esta atomización del sector y también quizá preguntarse si el sistema europeo que promociona un poco más hacia las pequeñas empresas en vez de las medianas y grandes, pues no contribuye también en esa atomización. Entonces, eso es un tema muy importante porque claramente significa que vamos a tener que pensar la relación entre los viticultores y las bodegas, no en función del precio de la uva, porque eso era la clave de la relación durante 50 años, pero pensando en el consumidor. Y eso es algo un poco diferente. Antes de darle las gracias, me parece que es una cosa muy importante porque ahora hay que construir un proyecto que sea común entre viticultores y bodegas para poder satisfacer al consumidor. Y eso significa básicamente poder ofrecer un producto que sea adaptado a esos mercados y con un abastecimiento del mercado que sea regular, a un precio que no vaya por altos y bajos como sabemos hacerlo, por razones generalmente de cosecha. Y entonces claramente se han puesto en marcha unos sistemas de reserva, digamos, para conseguir que el abastecimiento del mercado sea muy regular y que el precio no fluctúe demasiado, que es lo peor para los distribuidores, que si no cambian de un proveedor hacia otro. Dejo Francia, me muevo a España o Italia, Australia o Chile igualmente, porque realmente ahora creo que todos los países saben proponer productos de calidad. Entonces, eso es una clave. Claramente, ahora en una región como Champagne se ha más o menos conseguido, pero yo diría que es bastante fácil porque es una denominación para una región grande y es un producto que se comercializa básicamente sin añada. Es un poco más complicado para vinos tranquilos, aunque ya hay experimentos y que el tema funciona bastante bien. Es decir, que se bloquea una parte de la cosecha para sacarla al mercado cuando hay un problema climático o bien que el mercado está tirando y con mucho dinamismo y que hay que darle algo más de beber. Todo eso funciona si las dos familias se ponen de acuerdo en un plan de desarrollo regional. Eso significa que cada uno sabe con una perspectiva qué es lo que va a tener que hacer y qué esperanza de ingreso puede sacar de eso. Eso me parece absolutamente determinante y sobre todo
en un sector, no sé cómo será en España, pero en muchas regiones de Francia tenemos un problema de demografía. Es decir, que vamos a tener muchos viticultores que se van a jubilar sin que haya gente detrás para seguir produciendo. Y eso es la muerte no solamente de esos viticultores, pero también de las empresas bodegueras, porque si no tenemos uva ya no tenemos negocio. Entonces, esos planes, esa certidumbre conjunta de que hay una posibilidad de hacer algo con una región, es absolutamente clave para atraer en el sector jóvenes que tengan fe en el futuro del sector. Lo siento por haber ido tan deprisa, quizá no tanto en detalle como lo hubiéramos podido, pero veo que si no os vais otra vez a quedar sin comida. Muchas gracias. Adiós. Muy bien.